Entonces damos inicio a esta segunda sesión, este segundo encuentro, este taller aplicando lo aprendido, estrategias didácticas para el desarrollo de procesos metacognitivos. ¿Cuáles son los momentos del taller del día de hoy? Tiene 6 momentos. Vamos a presentar los objetivos, una síntesis de lo que fue la jornada anterior. También vamos a recordar algunas estrategias que se presentaron en esa jornada. Un cuarto momento donde realizaremos el desafío docente elaborando estrategias metacognitivas. Una parte del desafío docente lo realizaremos de manera sincrónica. Luego realizaremos un plenario, una puesta en común. Y por último, daremos algunas orientaciones para el trabajo sincrónico del desafío docente. Esos son los 6 momentos del taller del día de hoy, ¿ya? Primero vamos a presentar entonces los objetivos de este taller. Los objetivos del taller es poder fortalecer la toma de decisiones pedagógicas que propendan a la integración de procesos metacognitivos. También poder fortalecer el desarrollo de la metacognición de los y las estudiantes a través del diseño de estrategias didácticas. Esos son nuestros objetivos, un taller práctico donde vamos a aplicar lo que vimos en la jornada pasada, ¿cierto? En la jornada de metacognición de la semana pasada. En ese sentido, entonces, les doy la bienvenida, ¿verdad? Vamos a hacer un resumen de lo que fueron los principales temas que vimos la semana pasada. Veamos a continuación. Antes de empezar, es bueno siempre poder preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué pasa con nuestros estudiantes respecto de su propio proceso de aprendizaje? Y por qué, por ejemplo, en las salas somos capaces de identificar a aquellos alumnos que tienen, por ejemplo, un aprendizaje mucho más eficaz, y hay otros que de alguna manera les cuesta un poco más, ¿verdad? Siempre estamos con esa disyuntiva, cómo podemos ayudarlo, cómo podemos contribuir de mejor manera a mejorar su aprendizaje. Sin embargo, tenemos estos alumnos que son muy, muy aventajados, ¿verdad? Entonces, ¿qué herramientas podemos reconocer y cómo podemos orientar a estos chiquillos para que les pueda ir un poco mejor? Y no solamente en el ámbito académico, sino que en un tema tan transversal como lo es el tema de la metacognición. Entonces vemos a continuación, recordando un poquito lo que vimos la semana pasada. Cuando hablábamos de metacognición, ¿verdad? Decíamos que se asocia a diferentes conceptos, lo vamos reconociendo, ¿verdad? Como el concepto de autorregulación, de monitoreo, ¿verdad? De reflexión, saber cómo se piensa, etcétera. Había muchos elementos que de una u otra manera estaban relacionados, pero hay 2 elementos que son esenciales en este conocimiento metacognitivo. Por un lado, aquellos que tienen que ver con los conocimientos propiamente tal del estudiante, ya, o de la persona, ¿verdad? En cuanto a cuando hablamos de los conocimientos declarativos, esto que tiene que ver con el saber qué, ¿ya? El conocimiento propiamente tal, ¿ya? Muchos de los estudiantes más bien se mueven en el conocimiento de tipo procedimental, cuando hablamos de esto de saber cómo hay que hacerlo. Muchas veces saben cómo hacerlo, pero en el momento de saber qué hacer, estamos en el declarativo, ahí hay algunas dificultades, ¿ya? Y también cuando aparece este conocimiento de tipo condicional, cuando nos referimos principalmente al saber cuándo hay que aplicar, por ejemplo, una determinada estrategia y por qué hay que ocupar esa determinada estrategia, ¿ya? En ese sentido decíamos que estas 3 variables, que son la persona, la tarea y la estrategia, influyen importantemente, ¿verdad?, en este proceso metacognitivo. Cuando hablamos de la persona, reconociendo sus características particulares, ¿verdad? Y cómo esta persona es capaz, por otro lado, de identificar la tarea o desafío que se le está, ¿verdad?, presentando. Y cómo además es capaz de identificar las estrategias que mejor son útiles o son más pertinentes para esa determinada tarea o para esa determinada persona. Entonces, a ello se agregan además estas otras instancias que tienen que ver con la regulación metacognitiva. Cuando hablamos de regulación nos referimos principalmente a estos mecanismos de control. Y es aquí donde mejor calza, por ejemplo, cuando hablamos del concepto de autorregulación,
¿Ya? Recordemos que para qué estamos trabajando la metacognición, para lograr que nuestro estudiante, ¿verdad?, en algún momento tenga por sí mismo esta instancia de autorregulación académica, ¿ya? Para ello, ¿qué debemos considerar? Aquello que tiene que ver con la planificación, ¿ya? Con eso podemos regular nuestro proceso metacognitivo. ¿Por qué? Porque en esta planificación identificamos estrategias a utilizar, como les decía, frente a una determinada tarea. Si yo sé que tengo que hacer un viaje, ¿verdad? Un viaje largo, por ejemplo, a Isla de Pascua, ya yo tengo que tener en consideración, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo voy a estar? ¿Qué es la ropa más apropiada para llevar? ¿Verdad? ¿Qué es lo que voy a tener que realizar allá? ¿No es cierto? Tengo que prepararme y hacer una proyección de ese trabajo que voy a realizar, por ejemplo, ¿ya? O de ese viaje que voy a realizar. Posteriormente hago un proceso de monitoreo. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy llevando a cabo? Y es acá donde nosotros influimos, ¿no es cierto? De acá donde, en esta instancia de monitoreo, donde nosotros de alguna manera podemos aportar algo, es verdad, de colaboración a nuestro estudiante, a través de preguntas, a través de distintas estrategias que vamos a ver a continuación y que vamos a recordar, ¿ya? Y en la última instancia hacemos una evaluación del proceso final, identificando por un lado qué es aquello que me resultó y que hice bien o qué es aquello que debo mejorar. Un ejemplo claro de esto es cuando les pedimos a nuestros estudiantes que haga una disertación, ¿verdad? Y muchas veces lo termina haciendo a última hora, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ver justamente cómo de alguna manera podemos apoyarlo y cómo tiene que ver con estos elementos de conocerse a sí mismo, de tomar conciencia de sí, ¿ya? Entonces veamos acá, a modo de cierre esta primera parte, estos elementos que son tan importantes y que son tan personales, ¿ya? Y que, pero de todas maneras, que a la vez son personales, podemos nosotros guiar este proceso. Aquellos que tienen que ver con la regulación metacognitiva, como decíamos, ¿verdad? Estos elementos que supervisan activamente estos procesos, ¿para qué? Para conseguir una meta. Y que van cruzados, por cierto, de las motivaciones de los estudiantes. Recordemos que el componente emocional es muy importante a la hora de hablar de metacognición, que es lo que nos mueve de alguna manera. Pero también cuando hablamos de conocimiento metacognitivo, tiene que ver mucho con tomar conciencia de cuánto es lo que sabemos, qué es lo que sabemos respecto a un determinado tema. No es lo mismo lo que sé yo en comparación que lo que saben mis compañeras respecto a un tema. A mí me puede presentar mayor o menor dificultades algo. Entonces, ese conocimiento personal también es importante. Saber qué estrategias puedo ocupar o no. A lo mejor para un estudiante es más fácil hacer un mapa conceptual y para otros será más fácil hacer un resumen de algo, ¿verdad? Entonces también tiene que ver con las estrategias cognitivas que utilizamos en función de la tarea que vamos a desarrollar, ¿ya? Entonces, teniendo todo esto en cuenta, ¿verdad? Veamos y recordemos las estrategias que revisamos la semana pasada. Pero antes de eso, perdón, faltaba el siguiente ejemplo. Veamos, dice, un amigo le pregunta a su compañera, ¿quién escribió El Quijote de la Mancha? Ella intenta recordar el nombre del autor y responde con el nombre de Homero. ¿Estás segura que fue Homero?, le dice el amigo. Después de reflexionar, le responde, estoy bastante segura de eso. En algún punto del futuro, ella se sorprende cuando descubre que Miguel de Cervantes y no Homero escribió El Quijote de la Mancha. Entonces vemos qué pasó acá, y acá los vamos a invitar a micrófono abierto para que puedan opinar al respecto de este caso. Todos atentos, espero que lo hayan leído y hayan comprendido lo que acabo de mencionar. Entonces veamos qué pasó aquí. Veamos la siguiente imagen. Retomando el caso anterior, respondamos a la siguiente pregunta. ¿Qué errores ocurrieron a nivel metacognitivo? ¿Qué creen ustedes que pasó ahí? Pueden escribir en el chat, pueden abrir el micrófono. Ahí está el caso nuevamente. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Cuáles fueron los errores que ustedes perciben acá? Claro, yo creo que el primer error que se presenta acá
es que ella se acelera con su proceso de respuesta y por lo mismo no se da el tiempo, la pausa para poder buscar cuál es la estrategia interna que le permita recordar. Perfecto, súper bien, ¿verdad? Hay un elemento cognitivo que ahí falló, que tiene que ver con la memoria. Y hay otro elemento más que falta. ¿Qué otro elemento más podría ser? Cristian, Pablo, Gonzalo. O Carolina de nuevo. ¿Qué elemento más? No sé si no sé si me escucho, ¿me están escuchando? Sí, perfecto, se escucha muy bien. Buenas tardes. Yo creo que la metaconexión del pensamiento, porque en el fondo, si me habrías preguntado lo mismo, yo tampoco habría sabido responder eso, porque creo que para mi forma de verlo, no es importante para mi forma de verlo. Entonces, el pensamiento, alguna vez que lo escuché, no lo guardé en la memoria. Entonces, la metaconexión del pensamiento. Claro, para ir profundizando un poco en esta respuesta, si se fijan, los eventos de esta situación muestran dos niveles en que pueden ocurrir los errores en este tipo de respuesta o cualquier situación, ¿cierto? Cualquier desafío que implique algo cognitivo y también cualquier decisión de la vida cotidiana. En este caso, ¿cierto? Se da un error primero en el nivel cognitivo, como decía Carolina, el recuerdo, ¿cierto? Que es incorrecto porque no era Homero, sino Miguel de Cervantes. Pero además en el nivel metacognitivo, la evaluación que hace este compañero, ¿cierto?, de lo que recordaba, es decir, esto de sentirse segura de que era Homero, también era incorrecta. Por lo tanto, este proceso, la autoevaluación que hace de su conocimiento, ¿cierto?, esto que es el foco, uno de los focos de la metacognición, ahí es donde falla, porque su confianza tan alta, que la utiliza como una estrategia para decir, no tienes necesidad de seguir averiguando, ¿ya? Como es suficiente con la confianza que yo tengo, le hace dar esa respuesta y le impide activar otros procesos como, por ejemplo, verificar si la información era correcta o decir, no, detengámonos y verifiquemos un poco si esto es así, y por lo tanto ahí cae en el principal error, ¿cierto?, este error metacognitivo, ¿ya? Entonces, acá es relevante considerar que este vínculo entre esa propia autoevaluación y la decisión que toma esta compañera, ¿cierto? Y también, en general, nuestro estudiante, cuando se trata del aprendizaje académico, es fundamental, el grado de confianza que uno tiene. Cuando yo digo, yo sé que si hago tal cosa, voy a lograr este resultado. Yo sé que estoy seguro de todo mi estudio y por lo tanto no voy a seguir profundizando, no voy a seguir estudiando y me quedo con esto. Ese grado de confianza que yo tengo en mi conocimiento, ¿cierto? En ese aprendizaje que he obtenido, también tiene mucho que ver con este proceso metacognitivo, ¿ya? Y que es uno de los principales errores en los que uno cae. Por ejemplo, yo sé que me basta con solo el domingo dedicarme a estudiar para poder prepararme para una prueba que tengo el lunes. Y el estudiante se queda con ese conocimiento metacognitivo, ¿cierto? Y tal vez no siempre es el más efectivo. Por lo tanto, en esos elementos también tenemos que ir trabajando porque tanto el tiempo, la organización, como todas estas condiciones que nosotros generamos en torno al aprendizaje son fundamentales, ¿cierto?, para tener un aprendizaje eficaz, un buen desempeño académico, ¿ya? No sé, Carolina, si quieres ahí profundizar algo. Yo quiero comentar algo ahí. Porque en el fondo, claro, el conocimiento es a largo plazo, según lo que yo he observado a través de los años que tengo. El conocimiento y las habilidades no se consiguen de un día para otro, se van adquiriendo a través del tiempo. Y una de las partes importantes es la experiencia. La experiencia te da harta sabiduría. Entonces yo me empiezo a cuestionar cosas. Entre ellas, no sé, ¿cómo yo le puedo decir a un estudiante que haga algo si nunca lo ha vivido? Es como lo mismo que pasa con el ejemplo más típico, las personas no videntes, o las personas no videntes de nacimiento. ¿Cómo yo le puedo decir a esa persona que se imagine un árbol si nunca lo ha visto? Entonces, ese es el cuestionamiento. ¿Cómo uno logra que aprenda si no lo ha vivido? ¿O cómo uno quiere que aplique algo si no lo ha vivido?
Exacto, por eso en Ese es esto, el cuestionamiento que profesor. tengo. Ujú. ¿Sí? No, ese era el cuestionamiento que tenía el Claro, docente. es que es súper importante lo que él dice cómo el estudiante en el fondo, por ejemplo, en esto mismo de la metacognición, cómo va a ir desarrollando la metacognición si no la experimenta, va a ir avanzando, porque no es que no tengamos metacognición, la reflexión la hacemos constantemente, pero cómo vamos mejorando hacia un conocimiento más profundo de nuestra autorregulación, de nuestro autoconocimiento, si no Ese es el generamos tema. oportunidades para ese desarrollo. Ese Y es el ahí tema. esa es la clave, profesor, que eso tiene que estar en nuestro contenido de enseñanza. Si yo no lo experimento, si yo no lo infusiono con mis contenidos disciplinares, ¿cierto? Si yo no genero situaciones de aprendizaje auténticas que permitan ir avanzando hasta el desarrollo de esas habilidades, no voy a generar ese fortalecimiento en los estudiantes. Por eso esa es la clave, cómo nosotros hacemos explícito y le damos ese espacio propio en nuestras prácticas de aula a estos elementos que son fundamentales para generar más autonomía, más autorregulación, que es el foco central. Sí. Claro, uno hace el recuerdo, y uno, claro que la educación va avanzando y las formas de cómo se llama, de enseñanza también van evolucionando. Porque yo sigo insistiendo, hago el recuerdo y hago el recuerdo cuando pasé por la universidad, cuando pasé por el colegio, y uno dice, siempre ha sido lo mismo. En el fondo te entregan contenido, de qué forma da lo mismo, pero te entregan contenido. De esos contenidos, ¿cuánto uno aplica más adelante? El 5%. Entonces, esa es voy a hacer la pregunta más de fondo. ¿Cómo yo logro que ese contenido, el contenido, no sé, puesto en un PPT, no sé, sea significativo para el estudiante? ¿Cómo yo logro que ese contenido, que son letras en conjunto, sea capaz de analizarla, interpretarla y a la larga sacarle un provecho a eso? Si en el fondo la información hay que sacarle provecho a ciertas cosas. A mucha información que no sirve, o que uno dice que no sirve, o uno interpreta que para otra persona sí le sirve. Pero ¿cómo yo logro eso? ¿Cómo yo logro que el estudiante saque la información correcta, o sea capaz de sacar esa información y decida autónomamente qué es lo que le sirve? Ese es el fondo. Profesor, Entonces, ¿de qué área es usted? ¿De qué asignatura? yo soy de electricidad. Ya, perfecto. Sí, no, la reflexión que usted hace es súper importante. De hecho, yo creo que nosotros siempre nos vamos a estar cuestionando, incluso hacia el pasado, respecto de cómo uno haría las clases, al tiro, Carolina, te doy la palabra, cómo uno haría las clases, cómo las mejoraría, y sin duda, verdad, que las formas de enseñar van cambiando en la medida del tiempo. La semana pasada algo hablamos del proceso también que está involucrado en la metacognición, tiene que ver mucho con lo significativo, la recuperación de la información y el procesamiento de la información, que es todo esto, así como la parte más técnica y densa del contenido, tiene que ver eso, cómo yo recupero la información cuando esta me es significativa y me es útil. Sin embargo, eso que es útil va a ser diferente para cada estudiante, para cada persona. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, nuestro deber, de cierta forma, es ofrecer oportunidades de experiencias, como dice Fablel, ¿verdad? Experiencias metacognitivas más que la propia clase o más que un PowerPoint, sino que cómo de alguna manera compartimos esta experiencia con nuestros estudiantes para que ellos les den también su significado. Pero también va a ir cobrando significado en ese instante o más adelante, no lo sabemos. Tenemos que ver justamente la utilidad, y entiendo absolutamente en su área, obviamente que eso se da porque va a ir la utilidad en la medida de lo práctico y de lo que lo pongan en juego. Carolina, tú tenías una pregunta levantada la mano, ¿querías opinar? Sí, yo quería responderle un poquito al colega que decía, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Yo creo que esa es una interrogante que atraviesa por todo nuestro quehacer docente, y desde siempre, desde inicio hasta el final. Yo creo que uno siempre se está cuestionando, y qué bueno que se cuestione, porque eso quiere decir de que nos interesa lograr los objetivos. Muchas veces no sabemos cómo, pero que nos interese, yo creo que ya es un gran paso, y por eso yo le felicito, colega, porque en realidad las áreas TP siempre son como difíciles de aterrizar un poco en el plano educativo, ¿ya? Acá nosotros, si bien es cierto, trabajamos en conjunto,
A mí me cuesta mucho ayudarle a los colegas del área TP a que puedan aterrizar o que en conjunto busquemos opciones para aterrizar esos aprendizajes y cómo les llega a las chiquillas. Entonces, y nosotros hemos encontrado una opción que tal vez le pueda servir aprender nosotros primero, ¿ya? Aprender nosotros primero, por ejemplo, y comenzamos trabajando el desarrollo de habilidad. Ya, ¿qué es conocer para nosotros? Y en una primera instancia todos teníamos distintos significados, ¿ya? Entonces empezamos primero que todo como estableciendo lineamientos comunes, ¿ya? De las distintas habilidades y formamos la escalera de las habilidades para lograr primero que todos los colegas entendiéramos lo mismo, ¿ya? Y de ahí planteárselo a las chiquillas, porque si no nos veíamos navegando en un mar con distintos rumbos, pero tratando de llegar a un mismo fin. Súper, súper buen aporte, Carolina. Y ahí para terminar el tema, para terminarlo, ¿cómo se llama en este tipo de casos como los que están ustedes presentando? Proceso metacognitivo. ¿Cómo yo esa teoría que ustedes me están mostrando, planteando, enseñando, etcétera, cómo esa teoría yo la puedo llevar al proceso práctico? ¿Cómo yo, no sé, pues esa definición de un autor X, yo lo puedo traspasar? ¿Existe una metodología para esa transferencia? Para decir, esto me sirve y lo voy a aplicar acá porque el resultado va a ser este. ¿O no es Profesor, ¿tú les has hecho ticket de salida a tus estudiantes alguna vez? Sí, sí. Ya, ¿y cómo te ha ido con eso? 50-50, 60-40. ¿Tú crees que has aplicado alguna otra metodología para los chiquillos que tú crees puede ser esto a lo mejor metacognición? Ese es el tema, a eso apunto, a esa apunta la pregunta. Es como yo ese concepto que para mi forma de verlo, por mi tipo de formación profesional, no pasé por esa parte pedagógica. Pero usted, usted, profesor, le cuento que ya ha aplicado alguna estrategia. Por eso, pero la aplico a lo mejor innatamente, así una cosa... Perfecto, entonces, exacto, porque a usted le hace sentido eso. Porque me hago el cuestionamiento, Usted ya está haciendo un proceso metacognitivo, profesor. Perfecto. Y por eso justamente Carolina decía que usted lo felicita por hacer ya este proceso interno, de preguntarse, de cuestionarse, y también usted ya ha aplicado. A lo mejor usted no tenía idea de que ese tipo de salida era una estrategia metacognitiva. Y quizás ha hecho otras que tampoco a lo mejor tenía idea de que tenían esa función. Entonces, vamos a recordar algunas de esas estrategias y las vamos a poner en práctica para poder discutirlas. ¿Le parece? Exactamente, sí. Antes de presentarlo, sí, recordar que esto no es una receta o una fórmula que uno diga, si lo aplico voy a tener tal resultado. Hay que mirar la sala de clase como un laboratorio, ¿cierto? Tomamos esta estrategia, estas herramientas, las incorporamos, vemos qué resultados tenemos, volvemos a mirarlas, y siempre estamos mirando la sala de clase como un laboratorio, y ese es el foco también de la estrategia, cómo nosotros a partir de ese contexto vamos generando, ¿cierto?, nuevas herramientas que nos permitan ir generando más y mejores aprendizajes. Y en ese sentido también, respondiendo un poco a lo que el profesor Cristian nos propone, existen ciertos modelos que apuntan a la autorregulación, que más o menos tienen ciertos acuerdos de cómo ir intencionando el desarrollo de estos elementos, que fueron algunos énfasis que estuvimos trabajando la jornada pasada, ¿ya? Y esos énfasis apuntan a que a través de la autoevaluación, a través de la colaboración, de la reflexión, ¿cierto? De dar ese espacio propio a la reflexión, esto que nosotros estamos haciendo acá, esto que el profesor dice, ¿sabes qué? Aquí no quiero saber si lo que yo tengo acá en mi cabeza se condice con lo que ustedes tienen en su cabeza y me están presentando. Ese trabajo donde yo me detengo y quiero como aclarar esa duda que tengo, ya es estimular esa reflexión y pone como centro el aprendizaje, porque yo quiero fortalecer aquello. Eso que usted hace, profesor, es lo que uno tiene que propiciar en el estudiante. Un estudiante que se detenga, profesor, quiero ver esto que usted me está presentando, no sé si es lo que yo me estoy representando acá en mi cabeza. Entonces quiero que usted me pueda señalar aquello o que me pueda explicar mayormente. Eso tenemos que generar en nuestros estudiantes, que él sepa cuándo está aprendiendo, como recordábamos en la sesión pasada, que sepa cuándo no está comprendiendo
y que por supuesto cada vez vaya generando más estrategias para generar mejores aprendizajes, ¿ya? Y como bien señalábamos en la sesión pasada, estos lineamientos, estos modelos de autorregulación, están hablando de estas estrategias principalmente. Una, las preguntas, es decir, cómo nosotros vamos generando en nuestros estudiantes y a través de las clases, ¿cierto?, el hábito de hacer preguntas que focalicen ciertos movimientos del pensar, ¿ya?, que permitan estimular la reflexión, que permitan cuestionarse, que tengan que ver con que el estudiante pueda ir mirando si es que está aprendiendo o no, ¿ya? Por lo tanto, la pregunta, que es una herramienta pedagógica que usamos de forma constante, es una excelente herramienta para ir generando este movimiento, ¿ya? Un segundo elemento que también viene a recoger esta pregunta tiene que ver con la escalera metacognitiva, pero acá al centro está la autoevaluación. ¿Cómo yo permito, a través de esta escalera metacognitiva, que el estudiante vaya mirando distintos procesos? Desde un primer escalón donde ve qué, por ejemplo, aprendió, qué ideas o conceptos, luego mira el cómo lo hizo, si lo aprendió a través de la explicación del profe, lo hizo cuando realizó una actividad, cuando se movió y tuvo una vivencia o experiencia, cuando compartió con un compañero, pero yo conocer en qué momento se ancló, se generó ese aprendizaje, ¿ya? Luego le hacemos una tercera pregunta que tiene que ver con la utilidad, que el estudiante sepa para qué le sirve ese aprendizaje. Y por último, ¿cierto?, esta última pregunta que apuntaba a qué otros contextos yo puedo aplicar este contenido, para qué me sirve, en qué otra situación yo podría ponerlo en práctica. Entonces, al tener acceso a esa respuesta del estudiante, yo permito que él haga una pausa y que reflexione en su aprendizaje, que reflexione en el proceso que generó. Y no solo él tiene acceso a eso, no solo él genera la pausa, sino que yo también recojo esa información y hago una pausa como docente para ir generando ciertas mejores herramientas para fortalecer esos aprendizajes, ¿ya? Un tercer enfoque tiene que ver con las rutinas de pensamiento que las presentamos en la clase pasada y que se alberga, ¿cierto?, dentro de este enfoque del pensamiento visible. El gran elemento que aporta, ¿cierto?, el pensamiento visible tiene que ver con tratar de mostrar, de relevar, ¿cierto?, aquello que es tan inmaterial como el pensar, tratar de mostrarlo. ¿Y cómo lo hace, cierto?, a través de secuencias o de ciertos pasos que yo voy intencionando en mi clase y que permito que el estudiante pueda mostrar eso que tiene en su cabeza, pueda mostrar ese proceso que está generando. A través de esa acción, yo la muestro, ¿cierto?, la puedo compartir con los compañeros o la puedo, ¿cierto?, enriquecer a través de tal vez de mi retroalimentación, y de esa manera vamos fortaleciendo un hábito, ¿ya? Y de ahí venía esta idea de la rutina, cómo yo de forma constante voy generando estos pasos para que eso se transforme en un hábito que le genere al estudiante un modelo de pensar, que en cualquier situación donde tenga que generar una tarea cognitiva o tenga que resolver un problema o tomar una decisión, ya tiene un modelo de pensamiento que puede aplicar y que eso yo le intencioné en mi clase. ¿Ya? Lo mismo en los tickets de entrada y salida. Y por último, el pensar en voz alta, que también lo vimos en la sesión pasada, que acá destaca la importancia que tiene la colaboración cuando hablamos de lo metacognitivo. Cómo yo, a través de generar oportunidades de compartir mis procesos con otro compañero y además tener el apoyo de un experto que es el docente, todo eso, ¿cierto?, en conjunto va enriqueciendo también el proceso metacognitivo del estudiante, ¿ya? Lo interesante de todo esto, profesores, es que ponemos como objeto de estudio la reflexión del aprendizaje. Eso es lo más importante de la metacognición. Yo miro, ¿cierto?, tomo mi pensamiento, lo observo, yo como docente genero las condiciones de aula para que puedan mirar su pensamiento y a través de eso yo puedo enriquecer los procesos, ¿ya? Eso es a grandes rasgos. No sé si de esto que presenté, que lo estoy sintetizando, ¿cierto?, y que lo vimos en la sesión pasada, les quedó alguna duda. Ya, ¿por qué les presento esto? Porque la idea ahora es ir trabajando con estas estrategias, ¿ya? Para complementar este trabajo, hemos generado un material complementario que les puede a ustedes servir para ir viendo cómo ir haciendo cada vez más práctico, más concreto, la inserción de estos elementos, ¿ya? Entonces, antes de presentarles ese material complementario, Carla les va a presentar este desafío y el principal objetivo que tenemos para este taller. Sí,
Como decía Jocelyn, entonces les voy a presentar el desafío docente del día de hoy. La idea es que lo podamos trabajar en grupos, por colegio, por establecimiento. Se les va a compartir por el chat un link, ¿ya? En ese link ustedes van a tener acceso a 3 documentos que los voy a mostrar inmediatamente. Ahí está, es un link de Drive. Entonces en ese link van a encontrar estos 3 documentos, ¿ya? El PPT de la jornada de metacognición, que fue la jornada pasada, este material complementario que nos mencionaba Jocelyn, donde están las estrategias y también el desafío docente que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? Voy a mostrarles el material complementario. El material complementario es este que está acá. No sé, Jocelyn, ahí si me ayudas a presentarlo. Sí, este material reúne principalmente 3 estrategias que pueden ser un poquito, que requieran un poquito más de profundidad que lo que presentamos, ¿ya? Primero la retroalimentación, que acaba entregando algunas pautas de cómo ir haciendo una retroalimentación efectiva que pueda avanzar, ¿cierto?, a estimular y fortalecer la autorregulación. Entonces, ahí ustedes van a encontrar la definición, por qué esto aporta a la metacognición, y un ejemplo concreto, ¿cierto?, de cómo transitar hacia esta retroalimentación que apunte a fortalecer la metacognición, ¿ya? También se enriquece con otros elementos como retroalimentar a través de la autoevaluación y una propuesta de retroalimentación efectiva que ustedes pueden incorporar en sus prácticas. Después de esa estrategia, también se entregan orientaciones para incorporar este enfoque del pensamiento visible a través de las rutinas de pensamiento, ¿ya? Y en este segundo elemento se entregan ejemplos de 5 rutinas que ustedes pueden poner en práctica para ir trabajando estos elementos. Los puntos cardinales, los círculos de punto de vista, luego está abajo pensar, problematizar y explorar, ¿cierto? Que son estos pasos secuencia que pueden permitir generar esta reflexión, ¿ya? Algunas ideas más concretas, estas mismas dudas que nos generaba acá el profesor. Luego de esto van a encontrar en última instancia los tickets de entrada y salida. También aparece ahí de qué forma estos tickets de entrada y salida pueden favorecer la metacognición, y también van a encontrar ahí ejemplos que si ustedes lo encuentran útiles también los pueden descargar, los pueden incorporar, y la idea es que estos elementos también les sean útiles para enriquecer su práctica, ¿ya? Focalizamos principalmente este material en torno a estas 3 estrategias, ¿cierto? Porque lo otro ya lo tienen como apoyo a través del PPT, que era la escalera metacognitiva, las preguntas que se pueden hacer, y pensar en voz alta, que tiene secuencias que aparecen ahí en el PPT, ¿ya? Entonces la idea es que usando este material también puedan ir orientando el trabajo del desafío que va a seguir explicando Carlita. Sí. Entonces, como le mencionaba, ¿cierto? En este link van a encontrar estos 3 documentos, este material complementario y el desafío docente. Para poder realizar el desafío docente, lo que les decía, ¿cierto? Nos vamos a dividir en salitas virtuales de acuerdo a sus liceos, ¿ya? Y cada profesional PACE va a ingresar a estas salas para poder apoyar y acompañar este trabajo. Van a disponer de 20 minutos para poder realizar esta primera parte del desafío docente. Luego de estos 20 minutos vamos a realizar un plenario con sus respuestas. ¿En qué consiste el desafío docente que ustedes deben realizar? Lo voy a compartir inmediatamente. Acá está el desafío, ¿ya? Bueno, este desafío tienen que asignar ustedes un moderador que va a ser el encargado de leer las instrucciones. También tienen que escoger un secretario que va a velar por el tiempo, ¿cierto? Que esto se realice en el tiempo que corresponde. Y en este desafío está compuesto por 5 pasos. De manera sincrónica, ahora en esta sesión, van a realizar el paso número 1 y el paso número 2, ¿ya? El paso 3, 4 y 5 se va a desarrollar de manera asincrónica y van a tener 2 semanas para poder, de aquí a fines de septiembre para poder entregarlo, ¿ya? 27 de septiembre. 27 de septiembre. Entonces, ¿en qué consiste el paso 1 y el paso 2, que es el que van a realizar ahora, ¿ya? Paso 1. El paso 1, considerando el contexto de sus estudiantes, ¿cierto? Tienen que determinar cuál de estas estrategias que están acá podrían potenciar de mejor manera el desarrollo de la metacognición. De estas que se mencionan acá, de estas 7, la idea es que ustedes puedan priorizar 3
3 estrategias metacognitivas, anotarlas acá. Luego en el paso 2, la idea es que ustedes puedan evaluar estas estrategias, estas 3 que ustedes seleccionaron, en base a estos criterios que se encuentran acá: el impacto, la pertinencia y la urgencia. Asignarles puntajes y luego de esos puntajes, escoger aquella estrategia que tenga más puntaje. Esa sería la estrategia metacognitiva que ustedes seleccionarían. Paso 1 y paso 2 es el que deben realizar ahora. Después, al final, les voy a explicar los otros pasos, que serían los desafíos que tendrían que realizar de manera asincrónica. ¿Hay alguna duda con lo que hay que realizar de este desafío? ¿Consulta? ¿Se entendió lo que hay que hacer? ¿Sí? Entonces, la idea es que puedan ingresar ese link, ¿cierto?, que está en el chat, que puedan descargar este documento, porque este documento está en el Drive. Entonces, la idea es que ustedes descarguen el documento y puedan realizar el paso 1 y el paso 2. De todas maneras, nosotros igual vamos a entrar a las salas a apoyar, ya en caso de que haya alguna instrucción que no se haya comprendido o alguna consulta que salga en el momento. Exacto. Entonces, vamos a habilitar la sala de Zoom. ¿Sí? Ya, Estamos todos. Sí, no alcanzaron a terminar bien la votación, pero igual les entregué la orientación de que en el fondo la idea es ir avanzando, después ellos se pueden reunir y seguir con tiempo, siempre analizando cuál es la estrategia que sea más útil. Ya no es la idea hacerlo tan rápido, sino que lo puedan pensar bien, que revisen el material, que profundicen en la estrategia, ¿ya? En el caso del PAC, Carlita, el profesor Pablo, me parece que democráticamente va a representar a su equipo, ya a los profesores del PAC. ¿Va a compartir pantalla? ¿O así nomás? Profesor, ¿puede compartir pantalla? Un momentito, deme un minuto. Ya. Por favor, para hacer ese proceso. Voy a dejar de compartir yo. Ya. Ahí. Gracias. A ver. Por lo menos que puedan comentar, ¿cierto?, las reflexiones que llevaron a cabo, de cuáles son las estrategias que les parecieron más útiles, ¿ya?, de trabajar. Aquí lo encontré. Ya, perfecto. Compartiendo. A ver. Acá está, ya. Compartir pantalla. Ya, ¿se ve? Sí, ahí ya, está perfecto. ¿Se sigue viendo? Sí, se ve. Bueno, en nuestro equipo pensamos en las 7 estrategias, o por lo menos las 6, que estaban propuestas, y pensamos y categorizamos, priorizamos, de que la estrategia número 1, la que sería como la más adecuada, entre comillas, o que se puede potenciar de mejor manera, es la de pensar en voz alta. Ya por la asignatura que nosotros justamente impartimos acá en el liceo, pensamos de que el pensar en voz alta es algo bastante productivo para saber y evidenciar ahí mismo cómo el estudiante aprende, ya cómo está pensando justamente sobre el contenido. La segunda estrategia, el ticket de entrada y de salida, creemos que también es una buena opción para potenciar de mejor manera, por el hecho mismo de que permite evidenciar qué es lo que el estudiante sabe o cree saber en un principio y con qué sale el estudiante, por así decirlo, después de la clase, y poder evidenciarlo, tener una evidencia como tal, concreta. Y respecto a la estrategia número 3, la elegimos porque es importante hacerse preguntas, generar preguntas a lo largo de la clase y sobre todo al final de la clase, para poder evidenciar cómo el estudiante, volviendo al mismo tema, piensa respecto al contenido mismo. En relación a esto, luego, decidimos el tema de los puntajes y a pesar de que no alcanzamos a terminar el de urgencia, sí terminamos lo que era impacto y pertinencia en cada una de las estrategias. Ese dato lo tiene la profesora Antonella. Antonella, por favor, te doy el pase para que puedas compartir los puntajes. La verdad todavía no hemos sacado los promedios, están las notas, pero tenemos que sacar el puntaje total. Claro, pero bueno, en realidad por lo que estuvimos ahí dilucidando y debatiendo, el tema está entre la estrategia 1 y 2, si no me equivoco, ahí según los cálculos mental que hice.
pero claro, la estrategia metacognitiva va a salir probablemente entre una de esas dos estrategias. Pero todavía estamos en el proceso de votación. Eso. Muchas gracias, profesor. Ya entonces la idea es que después, en la parte sincrónica, continúen avanzando estos pasos, ¿cierto? Para que vayan evaluando, analizando cuál es la mejor alternativa y que les sea útil, ¿cierto?, de poner en práctica. Eso, Carlita, por parte de nuestro equipo. Creo que Corina Urbina ahora. Sí, muchas gracias. Ahora el grupo de Corina Urbina. No sé quién es el profesor ahí que va a presentar. Leslie, profesora Leslie. Hola. Nosotros elegimos como primera estrategia antes, durante y después de la lectura. No me rete, profesora de escuela. El 2 es escalera metacognitiva y el 3 preguntas que estimulen la metacognición. Y en el puntaje tenemos acá. El mayor puntaje lo obtuvo la estrategia número 3, que es la de preguntas que estimulen la metacognición. Súper, muy bien. Muy bien, no sé si ahí tuvieron alguna dificultad para realizar la actividad. La verdad que no habíamos descargado el Power y pensamos que podíamos editar el Drive, pero esa fue como la dificultad. Profesora Leslie, ¿y por qué llegaron a esa conclusión? ¿Por qué creen que esa es la mejor estrategia? Lo que pasa es que no sé si en este minuto, para nosotros, en nuestra realidad, es la mejor estrategia, porque las otras tenemos que perpetuarlas en el tiempo, tienen que darse a conocer, tienen que tener un camino como a poder analizarlo. Entonces, en este minuto lo que nosotros más aplicamos es las preguntas. Entonces, en base a eso, encontramos que era la mejor estrategia. Porque claro, como dice el profesor acá, tenemos una respuesta que es inmediata. Y que se puede modificar en base al conocimiento que vayan adquiriendo. Voy a repetir como un lorito. Y que se puede modificar en base a los conocimientos que se vayan adquiriendo. Además, se puede tratar el aprendizaje a través del error. Además, se puede tratar el aprendizaje a través del error. De verdad que estoy repitiendo todo lo que me No, tranquila, porque se escucha, pero no se escucha del todo, así que está bien que no lo repitas tú. Entonces, ¿crees que yo soy un lorito? ¿Alguien más? ¿Profesores? ¿No? ¿Profesor Tomás? ¿No? ¿Sí? Igual nosotros aplicamos lo otro. Sí. Es importante que sepa que las otras estrategias igual se aplican. Por ejemplo, antes, durante, después nosotros lo aplicamos en la lectura cuando trabajamos con el libro, y en la guía Bicentenario trabajamos lo que son tickets de salida que tienen que ver con la segunda opción que nosotros habíamos visto que salió con mayor puntaje. Claro. ¿Ya? Que es la escalera. Como dicen los profesores, las otras también están instauradas, ¿ya? Pero en este minuto, esta fue la que obtuvo mayor puntaje porque es más inmediata la respuesta y el reconocimiento del error de los alumnos para poder trabajar en base a eso, y de los profesores. Súper, muchas gracias. La retroalimentación es también inmediata porque la pausa de la información que después se entrega, entonces ahí viene otro proceso donde la persona incrementa su respuesta con el conocimiento nuevo. No sé si se escuchó bien al profesor. Sí, se escuchó. Ah, qué bueno. Qué bueno, porque igual era largo para repetir. Dígale que no aparezco en la lista. Ahí nos manda el nombre, profesor, para incluirlo. No, si está el profesor José. Ya. Gracias. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias entonces a los profesores de ambos liceos por su participación, por este trabajo. Bueno, la idea del trabajo, ¿cierto?, es poder llegar a consensos, poder ir definiendo qué estrategia será más útil de implementar en nuestro establecimiento y que podamos llegar a un acuerdo y que todos la implementemos juntos, en conjunto, ¿cierto? Hacer esto que sea de manera rutinaria, como decía Jocelyn, para que esta habilidad de la metacognición se pueda desarrollar de manera efectiva en los estudiantes, ¿ya? Voy a pasar a mostrarles ahora la segunda parte, las otras partes del desafío, que son las que ustedes deberían realizar de manera asincrónica, ¿ya? Voy a compartir inmediatamente
pantalla, que acá creo que estoy compartiendo ya pantalla, no, acá. Aquí sí. Ahí sí, ¿se ve, cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, estos serían los otros pasos que ustedes deberían realizar de este desafío, ¿ya? Como les decía, es poder ir llegando a consensos, poder conversar, reflexionar en torno a estas estrategias. El paso número 3 consiste en que ustedes puedan realizar una lluvia de ideas con acciones concretas que ustedes pueden realizar para poder implementar la estrategia que seleccionaron, ¿cierto? Ustedes ya llegaron a un acuerdo de una estrategia en particular, ahora que puedan definir unas acciones concretas. Y de toda esa lluvia de ideas que nos puedan mencionar aquí, 3, ¿ya? Las principales 3 acciones para poder implementar esta estrategia. Luego, de la misma manera como lo hicieron anteriormente, evaluar estas acciones, pero ya con estos otros criterios: efectividad, si es que es replicable, factibilidad, vinculación, ¿ya? Estos 4 criterios que están acá, ahora evaluar las acciones que ustedes están proponiendo. Y en el paso número 5, proponer también a través de una lluvia de ideas, poder proponer elementos claves que ustedes deben considerar para poder implementar esta acción escogida, ¿ya? La acción anteriormente que ustedes van a definir ahí, qué elementos claves deben considerar, el curso, qué cosas, el nivel, la edad de sus estudiantes, en fin. Y de esos elementos poder seleccionar los 3 más importantes que ustedes tienen que considerar. Ese es el desafío, ¿ya? Son esos 5 pasos y la idea es que lo puedan enviar de aquí al 27 de septiembre. 27 de septiembre por correo, ¿ya? No sé si hay alguna duda, consulta de lo que hay que realizar, del desafío. ¿No? ¿Algo que quieran acotar, Carolina, Jocelyn? ¿No? No, más que nada, ¿cómo se llama? Agradecer el buen trabajo y disposición que siempre tienen los profesores para estar en esta jornada, a esta hora. Y más que nada recalcar la importancia después de revisar con más detalle lo que tú estabas explicando, para revisar como la coherencia del desafío y que al final se encuentre la pauta. Sí. Al final se encuentra la pauta donde se puede ir guiando para que puedan cumplir con todo lo que ahí se indica. Ahí está. Y hay que contarles lo que vamos a hacer la actividad de noviembre. Sí, sí. Ahora paso a para que estén súper atentos sí. a aquello. Bueno, recordarles, ya estamos llegando al final de este taller, ¿cierto? Como decía Carolina, agradecerles por la participación, siempre la buena disposición. Y esto era lo que mostramos, la síntesis del proceso. ¿En qué etapa íbamos? Realizamos la primera etapa, el primer semestre, relacionada con pensamiento crítico, la jornada 1, taller 1 y el desafío número 1. Ahora estamos en metacognición, realizamos la jornada 2, hoy fue el taller número 2 y queda pendiente entonces la entrega de este desafío número 2. Y tenemos planificado para el mes de noviembre esta jornada de cierre, que es lo que decía Carolina. Esta jornada, esta ceremonia de premiación, donde se van a entregar sus diplomas y también una charla magistral. La idea es que esta jornada de cierre va a ser de manera presencial. Así que ahí la idea es que nos podamos encontrar, nos podamos ver todas las caras y que podamos tener un rico momento para poder compartir, ¿ya? Y con eso ya estamos dando finalizado al taller del día de hoy. Acá está, como siempre, les pedimos que nos puedan responder la encuesta de satisfacción del día de hoy, que puedan escanear ese link a través de su celular, o si no, por el chat también se va a dejar el link. Tienen que seleccionar la actividad, el taller número 2, metacognición, ¿ya? Esa es la actividad que ustedes van a evaluar. Vamos a dejar unos minutitos para que respondan y nos tomamos la fotografía final, ¿ya? A medida que vayan terminando de responder esta encuesta, vayan encendiendo sus cámaras, así nosotros sabemos que ya terminaron de responder. Ahí sí. Ya, ahora sí, profesores, muchas gracias por su participación, por su buena disposición. Esperamos que tengan una muy buena semana. Y esperamos sus desafíos también y esperamos verles, ojalá, en esta ceremonia de finalización en noviembre. Ahí les vamos a estar mandando toda la información por correo, ¿ya? Allá estaremos.
Eso. Chao, chao, gracias. Chao, que que estén muy estén bien. bien. Chao, gracias. Chao. 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 Chao, gracias.